El Banco Central del Paraguay dará a conocer el informe de inflación correspondiente al mes de diciembre de 2023. A cargo de la presentación estará Gustavo Körner, director del Departamento de Índice de Precios. Vamos a proceder entonces a indicar los resultados del mes de diciembre y por supuesto el que corresponde al cierre del año. La inflación de diciembre del 2023, medida por la variación del índice de precios al consumidor, fue del 0.3%. Está explicado, digamos, en alguna medida por los aumentos de precios en los segmentos de bienes alimenticios, aquellos rubros volátiles de la canasta principalmente, seguido por servicios. No obstante, este resultado estuvo atenuado por disminuciones de precios que se verificaron en productos como combustibles, que lo vamos a ir desarrollando con más detalle a medida que transcurrimos con la presentación. Este resultado del 0.3 se encuentra levemente por debajo del 0.4 del mes de noviembre y por encima del 0.2% negativo que había verificado el mismo mes del año anterior. Con este resultado cierra el mes con una inflación de 3.7%. Podemos ver que se ubicó por encima del 3.4 de noviembre y por debajo del 8.1 que había verificado el mismo mes del año anterior. En esta oportunidad, dado que estamos cumpliendo el año, o sea, los 12 meses, la tasa, tanto la tasa acumulada como la tasa interanual son las mismas, con lo cual el resultado es el mismo, 3.7 de inflación interanual para el periodo. Aquí podemos observar cómo la inflación se ubicó en 3.7%. Luego de una desaceleración pronunciada que se inició prácticamente a partir de abril, que tocó su punto más alto, llegó a una inflación en torno al 2.9% allá por agosto. Desde entonces tuvo un pequeño repunte y cierta estabilidad, ubicándose al final del año en 3.7%. Podemos ver cómo a nivel o sea, el nivel de los precios continúan relativamente alto. Estamos hablando de un aumento nuevamente del 3.7% en lo que va del año. Y si consideramos, por ejemplo, un periodo como el de junio del año 2020, que fue un mes en donde la tasa interanual había tocado su piso más bajo en varios años, en donde el índice marcaba un 105.3, hoy con 129.8 estamos hablando de un incremento de la inflación en este periodo del orden del 23%. La inflación núcleo, por su parte, se ubicó en una tasa similar a la de la inflación total en esta oportunidad, 0.3%, por encima del 0.1 de noviembre y también por encima del 0.2 del mismo mes del año anterior. Cierra el año con una tasa del 3.6%. Tasa interanual similar por lo que señalamos, ¿verdad? En cuanto a la inflación subyacente, que no contiene, digamos, a las frutas y las verduras, la tasa mensual fue levemente inferior a la total del 0.2, por arriba del 0.2 negativo que había verificado el mes pasado y también por arriba del 0.1 que había verificado en diciembre, y cierra el año con una tasa del 3.2%. Al observar el comportamiento mensual, bueno, podemos ver cómo justamente las series mensuales se han mantenido relativamente estables hasta fines del 2020, inicio del 2021, en donde la inflación empezó a experimentar picos ya más elevados y empieza nuevamente a moderarse a fines del 2022, inicios del 2023. Como podemos ver, luego de 3 meses, o sea, sería una tasa positiva por cuarto mes consecutivo. En cuanto a la inflación núcleo, una situación similar, solamente que un poco más estable, en donde la tasa alcanzó el 0.3, como dijimos anteriormente. La inflación subyacente, de la misma manera, luego de haber tenido una tasa negativa el mes pasado, tiene un repunte en esta oportunidad, cierta normalización de los precios, excluyendo obviamente lo que corresponde a las frutas y las verduras. Entonces alcanza la tasa del 0.2, que en este caso se ubica por encima del 0.1 que había experimentado el mismo mes del año anterior. Al ver el resultado del mes, digamos por agrupaciones, podemos ver que el total de bienes
tuvo una variación de 0.4% en el mes y los servicios tuvieron un aumento de 0.2%. Dentro del total de bienes tenemos a los bienes alimenticios, los alimenticios sin frutas y verduras y otros bienes. Y la tasa con mayor crecimiento y de mayor incidencia en el total de bienes vendría a ser la de bienes alimenticios, con una tasa mensual del 1.4%. Y dentro de los bienes alimenticios, los aumentos más importantes se destacan en las hortalizas y tubérculos frescos en este periodo, también las frutas. Y estos son los considerados los rubros volátiles de la canasta. También carne y sus diferentes cortes, así como los sustitutos, carne de cerdo, aves, pescado, embutidos, menudencias. También hubieron aumentos de otros productos como productos lácteos, principalmente leche, queso, cereales derivados, panificados, pastas alimenticias y arroz. Este resultado se ve explicado en gran medida también por cuestiones climáticas que afectaron a la producción de los diferentes alimentos y también, por supuesto, a una característica particular del año, mes de diciembre, un aumento, digamos, de la demanda por las fiestas de fin de año, las diferentes reuniones en todo el mes de despedida de fin de año, en donde es, digamos, característico un aumento de precio general de los bienes alimenticios. Al considerar el resultado del año, los bienes alimenticios aumentaron en total un 7.3%. Al excluir las frutas y las verduras, vemos que el resultado mensual fue de 0.9%, igualmente elevado, digamos, ¿verdad? Y aquí, bueno, obviamente destacan aquellos productos como la carne que estuvimos mencionando. La carne había tenido algunas dificultades en la producción, en la faena. Tuvo aumentos importantes allá por septiembre, una moderación en octubre. Recuerdan que hubo una disminución de los precios respecto a septiembre, pero ahora nuevamente por una mayor demanda, principalmente tanto la carne como sus derivados, volvió a aumentar respecto al mes pasado. Y como dijimos, también destacan aumentos de precios en este segmento de pastas, panificados, bebidas gaseosas y bebidas alcohólicas. Cierran el año con un crecimiento del 5.7%. En ambos casos, ¿verdad? Considerando estas agrupaciones, por arriba del rango meta que tenemos para la inflación. Sin embargo, otros bienes dentro del cual tenemos como principal componente a los combustibles que volvieron a experimentar disminución de precios, principalmente los emblemas del sector público y también el sector privado que se sumaron, digamos, a esta baja. Esto representa entonces, conforme a estos ajustes, una disminución en el mes del 0.4%. Y estamos hablando en concreto de los combustibles apuntados como el gasoil común, gasoil aditivado, nafta común, nafta super, en un contexto también de menores precios del crudo a nivel internacional. Con este resultado, en el año se acumula un aumento del 0.3% para el caso de otros bienes. Como dijimos, el total de bienes experimentó una tasa del 0.4, acumulan en el año un 3.4%. Los servicios, por su parte, tuvieron un comportamiento nuevamente moderado, que es algo que vino mostrando en todo el año. El crecimiento del mes fue del 0.2% y los aumentos en este contexto se dan en reparación de equipos para el hogar, mantenimiento de vehículos, servicio de taxi, ómnibus y micros interurbanos, ómnibus y micros internacionales, pasaje de avión, servicio de televisión pagada, algunos cursos de idiomas, paquetes turísticos al exterior y servicios de alojamiento, así como aquellas comidas preparadas para llevar y las comidas y bebidas consumidas fuera del hogar, con la mayor incidencia en este resultado. Acumulan en el año un crecimiento del 4.4%. Mientras tanto, la renta se mantuvo en niveles similares al que había experimentado al mes de noviembre. Acumula en el año un aumento del 2.3%.
El total de servicios y renta, entonces, con un 0.2 mensual, acumula un 4.2, o sea, cierra el año con 4.2% de crecimiento. En el contexto externo, como siempre, vemos la evolución de aquellos productos importantes y dentro de ellos está lo que tiene que ver con petróleo. El petróleo Brent en este caso cotizó en el mes de diciembre a 77.2 dólares por barril y representa una variación interanual del 5.2% negativo, como podemos ver con una variación, digamos, a la baja en el último periodo. En el caso del petróleo WTI, que justamente es característico y referencia para el mercado norteamericano, cotizó a 72.1 dólares por barril y representa una variación interanual del 5.9%. En cuanto a la inflación, digamos, regional y mundial, podemos ver que, bueno, en este mes la mayoría de los países han mostrado nuevamente una tasa mensual bastante moderada. Incluso, y en particular, se nota que 7 de los 14 países analizados experimentaron tasas cero o negativas, como podemos ver acá. Eh, en general no han superado el 0.7%, a excepción de Argentina, que nuevamente tuvo en noviembre un 12.9% de crecimiento en términos mensuales. En términos interanuales, Argentina destaca ampliamente con 161.2%, seguido, como vemos, de Colombia, Uruguay, Chile y Brasil. Aquí podemos ver justamente lo que venimos presentando también todos los meses, la dinámica de las variaciones mensuales del IPC de los distintos países analizados, que prácticamente desde agosto han mostrado un ritmo de crecimiento bastante moderado, con tasas negativas en algunos meses, y destaca justamente que en octubre hubieron 3 países que experimentaron tasas negativas en noviembre, 6 países con tasas negativas. Y esto revela también de que el Paraguay se viene comportando en su ritmo de crecimiento muy en tono a lo que está ocurriendo en la región y en el mundo. Ponemos a disposición de los distintos usuarios las variaciones mensuales de los distintos países en una serie histórica desde octubre del 2022 para la realización de los distintos análisis. La información que se dispone al último mes es solamente para Paraguay, en este caso el 0.3%. Aquí podemos ver lo que hablábamos recién, como las inflaciones en la región y a nivel mundial han tocado, digamos, su punto más alto en el 2022, mostrando una moderación y una desaceleración en el ritmo de crecimiento, excepto acá Colombia, que también mostró una moderación, pero menos profunda en este caso, y ubica su inflación en torno al 10.15% en términos interanuales. También ponemos a disposición de los usuarios una tabla con las variaciones interanuales de los distintos países, teniendo como fuente los institutos de estadística de los distintos países para el análisis correspondiente por país desde octubre del 2022. Al observar el comportamiento de cada uno de ellos, como venimos haciendo, Brasil experimentó una tasa de crecimiento del 0.28 en este caso por quinto mes consecutivo. Tuvo un repunte desde agosto de su inflación y ubica la interanual en torno al 4.68, en donde la agrupación de alimentos y bebidas continúa con una tendencia a la baja, mientras un repunte del transporte que se ubicó de nuevo en terreno positivo. En cuanto a Perú, tuvo una tasa mensual negativa por segundo mes consecutivo, 0.16. También presenta una moderación en su ritmo de crecimiento, aunque todavía levemente por arriba de la meta y influenciado por disminuciones de precios en las agrupaciones de alimento y transporte. Chile, en una situación similar, experimentó también un crecimiento positivo nuevamente en el mes del 0.7. El ritmo que venía teniendo hasta septiembre, digamos,
se mantuvo más en torno al 4%. En este caso, la tasa interanual es del orden del 4,8%. También con influencias de los alimentos y transporte que han mantenido una desaceleración en su ritmo de crecimiento. En el caso del transporte, un poco más estable en el último periodo, pero en terreno negativo del 2,3%, mientras que los alimentos continúan en aumento en 7,3%. Colombia, por su parte, uno de los países que todavía muestra una tasa de las más elevadas en la región en términos interanuales. Volvió a experimentar una tasa mensual del 0,447 en este caso, una desaceleración principalmente en los alimentos y en menor medida del transporte, y ubica la inflación general en 10,15%, y la de transporte que todavía se mantiene alto en 16,5%. Uruguay, por su parte, experimentó también una tasa positiva del 0,34. Se puede ver algunos repuntes en el margen tanto de alimentos como transporte, y ubica su inflación total en 4,96 interanual. Argentina, que volvió a experimentar una tasa muy alta luego de muchos años, alcanza la tasa del 12,9 como dijimos recién, ya ubica a la inflación general en torno a los 161,2%, continúa en ascenso la inflación de Argentina. Estados Unidos experimentó por segundo mes consecutivo una tasa negativa. Esto fue en octubre y en noviembre, como podemos ver. Ubica su inflación total en 3,1%, ayudado, por supuesto, por una disminución de los precios de los alimentos y también una moderación de los precios del transporte, que se ubican en terreno negativo 0,9%. La zona euro, que también experimentó una tasa negativa 0,6%, ubica su inflación próxima a su meta, 2,4%, ayudado por transporte y alimentos. Alemania, uno de los principales países referentes a la Unión Europea, experimentó una caída del 0,4%. En este caso, ubica su inflación total interanual en 3,2%. China, que se mantuvo prácticamente en terreno negativo en todo el año, alcanza un IPC negativo en este caso del 0,5, coincidente con la variación mensual también, en donde tanto los alimentos como transporte se encuentran con tasas negativas, pero el transporte con cierta volatilidad en el último periodo. Al observar un poco el comportamiento de uno de los principales productos, vemos el comportamiento que ha venido experimentando en términos mensuales la variación de precios de los combustibles. Estos datos corresponden al mes de noviembre con fuentes de los institutos de estadística de los distintos países, y podemos ver que la mayoría de los países ya han venido experimentando también tasas negativas en términos mensuales, y se destaca con la mayor tasa, en este caso Estados Unidos, Paraguay, Perú y zona euro con 7,2, 4,2, 3,87 y 3,3 respectivamente. Mientras tanto, los precios continúan aumentando en Argentina, Colombia y Chile, en ese orden, incluso Uruguay, siendo Argentina el aumento más elevado del 12,5%. En términos de variación interanual, Paraguay, Perú y Estados Unidos con las tasas de variaciones interanuales, digamos, más altas o más bajas, en este caso 12,7%, teniendo en cuenta que hablamos de tasas negativas, mientras que Argentina y Colombia con aumentos muy fuertes de 106,5 y 47,9 en términos interanuales. Ponemos a disposición la variación mensual de los combustibles para vehículos por países. En cuanto a los índices de precios de alimentos de la FAO, podemos ver que en términos interanuales, en noviembre la mayoría de los alimentos se mantienen en la franja negativa, mientras que azúcar es el que observa una tasa positiva y todavía alta del 41,1%. Los alimentos en su conjunto han experimentado una variación interanual del 10,7%, como podemos ver. La carne
se encuentran en una disminución del 2.4%, los lácteos lo hacen a un 16.9%, cereales 19.4% y aceites un 19.8% vendría a ser el producto con la mayor tasa negativa en el grupo de productos que componen el índice de precios de alimentos de la FAO. Podemos notar ya cierta estabilización, digamos, en este último periodo, pero en terreno negativo en la mayoría de los productos. Ponemos a disposición las tasas de variación de los distintos rubros como alimentos, carne, lácteos, cereales, aceite y azúcar, tanto en términos mensuales, acumulados como interanuales. En el entorno interno, podemos ver que las distintas medidas de tendencia continuaron, digamos, una tendencia a la baja. Como dijimos, la inflación total se ubicó en 3.7%, mientras que la inflación subyacente, aquella que excluye a las frutas y las verduras, los servicios tarifados y los combustibles, se ubican en 4.7% y el IPC sin alimentos y energía en orden de 4.7%. Al observar el comportamiento de aquellos productos, digamos, más representativos, sobre todo en la evolución reciente, digo, del año 2023 como en el año 2022, tanto los alimentos como los combustibles se han venido moderando de manera importante, sobre todo el combustible, como podemos ver, luego de haber tenido crecimientos importantes el año pasado. A diciembre, la tasa interanual es negativa y cierra en 12.4% para el caso del combustible, y los alimentos que tuvieron, digamos, un repunte en el último periodo aumentan un 7.3%. El IPC SAE, por supuesto, como dijimos, un 4%, la inflación núcleo un 3.6%, repasando un poco, y como dijimos recién, el IPC total 3.7%. También al observar el comportamiento de los rubros volátiles de la canasta, las frutas y las verduras observan aumentos de precios que continúan en este último periodo. En términos interanuales ya alcanza la tasa nuevamente el 17.5%, un crecimiento importante, y los niveles, por supuesto, de los precios se ubican también muy, muy altos para este último periodo, por lo que habíamos mencionado justamente también al comienzo de nuestra presentación. Al observar las principales incidencias en el mes, el 0.3% de aumento en el mes estuvo principalmente explicado por la mayor incidencia de alimentos, en este caso sin frutas y verduras, 0.2 puntos porcentuales, así como las frutas y verduras que representaron 0.2 puntos porcentuales en el resultado del mes. Los servicios un 0.1 punto porcentual, atenuado por el rubro, digamos, de energía, cuyo componente principal es combustible, que representó una tasa negativa, en este caso del 0.1 puntos porcentuales. El año, el 3.7%. En el año vemos que la mayor incidencia positiva fue la de alimentos, 1.4%. También el IPC SAE servicios, 1.3%, y el IPC SAE bienes, 1.1%, atenuado por el comportamiento de energía en 0.7% negativo. Al observar el comportamiento de aquellos productos relevantes dentro de la canasta, la carne, uno de ellos, principalmente, y justamente lo que decíamos también al comienzo de la presentación, la carne que había experimentado crecimientos fuertes en septiembre, tuvo una moderación en el mes de octubre, noviembre, y acá vemos que en diciembre aumentó nuevamente un 1.9%, explicado un poco por esa mayor demanda que se da en esta época del año. La mayoría de los cortes de carne tuvieron un incremento, como podemos ver. Prácticamente todos han tenido incrementos.
solamente puchero, en este caso de primera, de segunda, así como la tapa cuadril, tuvieron tasas negativas en este mes, ¿verdad? La tapa cuadril seguramente hay que tener en cuenta también que es uno de los productos más costosos dentro de los distintos cortes de carne, que podría estar explicando, digamos, esta disminución del 0,9 comparado con los aumentos que se han dado con otros productos como la costilla de primera y de segunda 5 y 3%, o el vacío un 2,4%, o la falda un 2,7%, entre los que más aumentos han experimentado en los distintos cortes de la carne. Este resultado mensual nos muestra una variación acumulada del año del 5,2%. El mes pasado, este grupo había disminuido un 4,3%. En cuanto a los bienes sustitutos, como dijimos, en general a un aumento de los precios de la carne, normalmente también como suele ocurrir, también aumentan los bienes sustitutos, dado que se deja de comprar el producto más caro para comprar aquellos más económicos, pero también se suma esto a la época del año de mayor demanda de los distintos productos, como podemos ver tanto en este caso la carne de aves como carne de cerdo tuvieron incrementos, en este caso 1,4 mensual para aves y 2,9% para el caso de cerdos. En el año, los precios de carne aves tuvieron un leve incremento 0,1, es decir, prácticamente igual a los niveles del año pasado, mientras que la carne de cerdo aumentó un 13,4%. Sabemos que también hubo un destino importante de la producción de carne de cerdo para el mercado internacional y que también afectó, por supuesto, a los precios internos. El mes pasado, el corte había disminuido levemente, mientras que los cerdos sí habían mostrado un crecimiento del 2,8%. Otros productos representativos, hablamos de lácteos, aceites y panificados, se mantienen o se mantuvieron relativamente estables en los últimos meses. Los lácteos y aceites, los lácteos y panificados con aumentos interanuales del 5 y 3%, mientras que lo que tiene que ver con aceite en terreno negativo, 4,6%. El aceite propiamente dicho ha venido mostrando tasas negativas por varios meses ya de hace bastante tiempo y registró una tasa del 0,9% negativo, por debajo del 0,8 que había mostrado el mismo mes del año anterior. En cuanto a los combustibles, al ver justamente por componentes, en el mes de diciembre todos experimentaron una tasa negativa, siendo la nafta común la tasa negativa mayor, 3,3% en este caso. Cierran la variación mensual negativa con 2%, y en el año los precios han disminuido un 12,4% para el conjunto de combustibles. El mes pasado también había disminuido en orden del 3,5%. En cuanto a la proporción de variaciones positivas de la canasta que venimos mostrando, esto se ha venido moderando en lo que va del año. Justamente en noviembre, con agosto, había experimentado, digamos, la proporción de variaciones positivas más bajas. En diciembre vemos que hay un leve aumento respecto al promedio de los diciembre desde el 95 al 2022, pero sin embargo se ubica por debajo del promedio total mensual, que fue del 44,5%. Entonces recordamos que el 41,9% de los productos de la canasta registraron variaciones de precios positivas. En los reportes puntuales vemos las mayores incidencias a nivel de subgrupos ordenados por participación. La mayor incidencia se da en hortalizas y tubérculos frescos, así como carne, vacunas y bebidas gaseosas. El primero un 0,2 puntos porcentuales y el segundo un 0,1 punto porcentual, con aumentos del 6% para hortalizas y tubérculos y la carne vacuna un 1,9%.
Digamos que contrarrestaron este comportamiento los combustibles, principalmente 0,2 puntos porcentuales de incidencia en el resultado, con una variación del 2,3%, seguido de servicios de teléfonos móviles y aceites con tasas del 0,6 y 0,9% respectivamente. Ordenados por tasas, los mayores aumentos se dan en sal y especias, hortalizas y tubérculos frescos, bebidas alcohólicas. Sin embargo, con caída los combustibles, aceites y harinas en ese orden. Al observar el comportamiento acumulado, vemos que la mayor incidencia en el año, en el resultado se dio con las hortalizas y tubérculos frescos. Hablamos de los rubros volátiles de la canasta, un 0,7 puntos porcentuales, seguido de carne vacuna, servicio de suministro de electricidad, comida consumida fuera del hogar, todos ellos 0,3 puntos porcentuales. Y en este caso, este último, que es la comida consumida fuera del hogar, fue 0,2. Las hortalizas y tubérculos frescos aumentaron un 29% en este periodo, la carne vacuna lo hizo en un 5,2 y el servicio de suministro de electricidad un 11,4. Contrarrestaron, digamos, este comportamiento los combustibles que con una variación de 13% negativa en el año tuvieron una incidencia de 1 punto porcentual en el 3,7, seguido de gas y frutas frescas que también tuvieron incidencias negativas. Ordenadas por tasas, las hortalizas y tubérculos frescos, azúcar y edulcorantes, pastas alimenticias de arroz y bebidas gaseosas con las mayores tasas positivas, mientras que combustibles, gas y frutas frescas, así como aceite, con las mayores tasas negativas. Los principales aumentos por rubros en diciembre, podemos ver aumentos muy importantes, sobre todo en el caso de la lechuga, 105,7%. El perejil 57%, locote verde 39%, acelga 32% y la mandioca un 12%. Todos estos productos, digamos, afectados en muchos casos por factores climáticos adversos, la calidad de los distintos productos tampoco es la misma y por supuesto también la demanda característica de la época del año. En cuanto a otros productos que han mostrado tasas negativas respecto al mes anterior, hablamos de cebolla, piña, papa, limón y zanahoria. Las tasas negativas en este caso son mucho menores a las que puedan observarse en los crecimientos de cada uno de ellos. Al final de la presentación hacemos un breve resumen del resultado del mes y cerramos con una inflación total interanual en diciembre que fue mayor a la del mes anterior, en este caso un 3,7%, y la inflación del mes alcanzó el 0,3%. La inflación núcleo, por su parte, cerró en 3,6% y en el mes fue 0,3%, similar a la inflación total. Esto está explicado principalmente por aumento de precios en alimentos y servicios, 1,4 y 0,2% respectivamente. Otros aumentos en diciembre también se dieron en vestimenta, productos farmacéuticos, artículos de cuidado personal, entre otros. Vestimenta un aumento del 0,3, productos farmacéuticos 1,1, artículos de cuidado personal 0,2. La inflación interanual de alimentos sin frutas y verduras fue mayor a la de noviembre y continúa por encima de la meta, en este caso, del 5,7%. En cuanto a la proporción de variaciones positivas de la canasta, observaba un leve repunte respecto al de noviembre, como habíamos visto. Se ubica en 41,9%, pero por debajo del promedio histórico total, que fue el 44,5%. En el contexto externo, el petróleo Brent presentó nuevamente una tasa negativa interanual en diciembre, 5,2%, y el WTI 5,9%. Los índices de precios de la FAO marcan una disminución a noviembre del 10,7%, siendo los aceites aquel producto que observó la tasa interanual más negativa, 19,8%. En cuanto al comparativo de las inflaciones mensuales de los distintos países, 6 de los 14 experimentaron tasas negativas: Estados Unidos, Alemania, China, Perú, zona euro y Ecuador. Y el resto de los países, ¿verdad?, excepto Argentina, mostraron crecimientos que no superaron el 0,7%, como podemos ver.